Mi esposa aplaudió cuando su hermano me abofeteó delante de 55 personas porque me negué a darles mi tarjeta de crédito. Mi esposa simplemente se sentó, sonrió con suficiencia y dijo, me lo merezco. Pero lo que no sabían es que esa noche llamé a 3 números y vi cómo se les derrumbaba el mundo. Todavía siento el escozor de su palma en la mejilla, como la charla en la sala se silenció de repente cuando 55 pares de ojos se clavaron en mí. Sabía que los Beasley ya habían cruzado los límites antes, cargando cenas, vacaciones y marcas de diseñador a mi tarjeta con esa arrogancia indulgente reservada para quienes creen que su privilegio les otorga inmunidad. Pero nada me habría preparado para el golpe de Riquer. Recuerdo el momento en cámara lenta, su puño alzado, mi pecho encogido, el clic del obturador del fotógrafo justo antes del impacto. El tiempo se alargó al impactar con su palma. Sentí el sabor a metal, el pulso latiendo en mis oídos, los hombros del smoking que había elegido con tanto cuidado temblar bajo el impacto. Entonces oí su voz, la risa de Sloan mientras se reclinaba en su silla, levantaba su copa de champán con la gracia despreocupada de quien aplaude una actuación y susurraba tan alto que toda la mesa lo oyó, te lo mereces. Esa frase fue peor que la bofetada, un veredicto pronunciado con fría diversión por la mujer con la que me había casado. Por un instante, me pregunté por qué no me había advertido. Los había visto en otras reuniones, rebuscando en mi cartera como si fuera un buffet de beneficios, olfateando el aire en busca de oportunidades. Había considerado su comportamiento como travesuras familiares con derecho, algo que tolerar a cambio de la belleza y la calidez serena que alguna vez creí que poseía Sloan. Pero la bofetada lo destrozó todo. Fue la confirmación de que mi paciencia era una debilidad que pretendían explotar. No grité ni me abalancé sobre la mesa. Simplemente me quedé quieto hasta que la mano de Riquer bajó a su costado y las cámaras se alejaron. Mantuve la barbilla recta, crucé las manos sobre el regazo y asentí a Sloan como si su insulto, su traición, pasara desapercibido. En mi interior, se encendió una llama, no de rabia, sino de determinación. Cuando los anfitriones me ofrecieron otro cóctel, lo rechacé. Cuando una prima se acercó para preguntarme si estaba bien, la tranquilicé cortésmente antes de disculparme. Me levanté sin decir palabra, el satén de mi chaqueta susurrando contra mi camisa mientras me deslizaba entre la multitud de invitados que charlaban en la noche. El aire fresco del exterior me impactó como una revelación. Respiré hondo. El escozor en la mejilla se había calmado, reemplazado por una verdad única e inequívoca. Esta familia creía que yo era su dueño. Les demostraría que no. De vuelta en casa, crucé el umbral sin encender las luces. El silencio del pasillo me recibió como siempre, pero me sentí diferente, despierta como nunca antes de que nuestras vidas se fusionaran. En la cocina, vertí agua en un vaso de cristal que reflejaba la luz de la luna. Me la llevé a los labios sin saborearla. El agua era una formalidad, una silenciosa compañía para la tormenta que estaba a punto de desatar. Me senté en la isla y busqué mi teléfono. No me temblaba la mano al marcar el primer número, Marcellus. Contestó al segundo timbre, con voz firme y profesional. Julián, dijo. Le dije que lo cerrara todo. Todas las cuentas, tarjetas, fideicomisos, inversiones, incluso las inversiones ocultas en el extranjero que había creado para mí hace años. Sabía que dudaba, solo porque nunca había sido tan directo. No hagas preguntas, le dije. Hazlo esta noche. Aceptó. Terminé la llamada y marqué a Alana, mi abogada. La oí golpear su escritorio con un alfiler antes de preguntar cuál era la emergencia. Le dije que iniciara la cláusula de ejecución prenupcial y preparara las mociones de protección de bienes. ¿Estás segura?, preguntó. Me hundí en el taburete, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado, y dije, más que nunca. La voz de Alana se volvió firme. Ya está hecho. Finalmente, llamé a Ray, el investigador privado que había contratado una vez para un asunto corporativo discreto. Necesito profundizar en los Beasley, dije. Riquer y Sloan, específicamente. No se inmutó. Nunca lo hizo. 48 horas, respondió. Lo tendré todo. Colgué y apreté la copa con ambas manos, saboreando el silencio. Era notable la ausencia de expectativas. Nadie volvería a llamarme a medianoche para pedirme reservas de última hora.
Nadie me enviaba mensajes para aprobar compras ni confirmar cargos. Nadie suponía que pagaría por sus extravagancias. Esa bofetada fue su declaración de guerra. Mi silencio fue la primera salva. Mientras me levantaba y llevaba el vaso al fregadero, comprendí lo que realmente significaba la rendición. Renunciar a la ilusión de armonía a cambio de la realidad del control. Lavé el vaso a mano, sintiendo su superficie lisa bajo las yemas de los dedos, imaginándolo como un símbolo de todo lo que había pasado por alto. Al colocarlo en el tendedero, dejé correr el agua un momento, escuchándola girar por el desagüe, llevándose los últimos vestigios de mi antiguo yo. Luego fui al estudio, encendí la lámpara y abrí mi portátil. Esperaba correos electrónicos de Marcellus y Alana. Confirmaciones de bloqueos, borradores de mociones, marcas de tiempo de cambios ya en marcha. Dejé que la pantalla me iluminara la cara mientras revisaba cada línea con satisfacción. La confirmación final llegó de Rey, un mensaje conciso. Lo tengo todo. Me recosté, cerré los ojos y exhalé un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. Su poder había sido una ilusión construida con dinero y confianza prestados. Su colapso había comenzado en ese salón de baile, pero se desarrollaría en los tribunales, en las salas de juntas, en las cuentas congeladas, en los días venideros. Tomé mi teléfono y envié un mensaje. Cena mañana. Casa familiar. A las 7 de la tarde en punto. Entonces apagué la pantalla y me quedé allí. Afuera, la calle estaba vacía. Dentro de mí, todo había cambiado. La familia de Sloan siempre me llamaba el tranquilo, el esposo atento que nunca alzaba la voz y sonreía cortésmente cuando Ricker, su hermano, dominaba cada conversación como un fiscal en un juicio. Les gustaba decir que era parte de mi encanto. Según ellos, mi silencio era paciencia, mi deferencia, nobleza. Pero bajo esa superficie de calma, había construido una fortaleza de límites y principios. Dio la casualidad de que nunca se molestaron en poner a prueba esos límites hasta la noche de la recaudación de fondos de Sloan. Cuando le dije a Sloan que había cerrado nuestra cuenta conjunta, impidiéndoles gastar sin parar, su respuesta fue una sonrisa fría y desafiante, como si hubiera realizado una proeza heroica en lugar de un simple acto de supervivencia. Cederás, dijo en voz baja pero con energía. Siempre lo haces. En ese momento comprendí que todo su plan era un truco de magia. Distráeme con halagos, deslúmbrame con champán y luego reparte los billetes de mi tarjeta de crédito como si fueran regalos de fiesta. Había caído en lo que creían que sería otra trampa forrada de terciopelo y estaban a punto de abalanzarse cuando dudé. Pero me negué a moverme. Ese desafío se convirtió en su excusa. Me acosaron con peticiones, el depósito del crucero de Maureen, la aprobación de la carta de vinos de Clint, el absurdo préstamo inicial de Ricker. Me vigilaban como auditores fiscales a mi costa. Y cuando me mantuve firme, Ricker atacó. Su palma resonó por toda la habitación y resonó en mis oídos mientras Sloan observaba, su diversión tan evidente como el flash de las cámaras. Se creían con derecho. Creían que me rendiría una vez que el espectáculo terminara. Creían que mi silencio era una muestra de obediencia. Se equivocaban. La recaudación de fondos tenía como objetivo celebrar la última línea de Sloan, una fusión de sastrería elegante y estampados atrevidos que había presentado a inversores como su proyecto estrella. Alquilaron un loft con ventanales, lo decoraron con percheros arqueados y programaron una lista de reproducción que animaba a los invitados a beber champán en copas con su monograma grabado. Pasé la tarde revisando facturas y planos de asientos, asegurándome de que todo saliera a la perfección. Albergaba un resentimiento oculto mientras veía a Ricker circular entre los invitados, deteniéndose para susurrarles números al oído, números vinculados a mi crédito. Cuando Clint se acercó con una carta de vinos a medida y me pidió que autorizara 200 botellas, respondí con la rotunda negativa que se había convertido en mi nuevo mantra: no lo haré. Frunció el ceño y apretó los labios, pero lo aceptó, por ahora. Era el turno de Ricker. Con un toque teatral, sacó una bandeja de aperitivos y me puso una segunda carta de vinos en la mano, como si me entregara un decreto real. Tu firma, insistió, por el éxito de Sloan. Le devolví la bandeja y la puse en una mesita auxiliar. No, dije simplemente. Apretó la mandíbula y la habitación se inclinó. Maureen, siempre el retrato de la elegancia refinada,
sentada en una tumbona de terciopelo con los ojos entrecerrados. Julian, susurró. La familia es lo primero. Hablaba con la calidez experta de una anfitriona que ofrece té, pero sus palabras cargaban con la expectativa. Creían que cedería por amor a Sloan, por culpa de una cuenta cerrada. Su confianza me deshizo por una fracción de segundo, hasta que recordé cada gasto que habían hecho, cada cena extravagante, cada excursión exótica que me hizo preguntarme cuánto tiempo más podría soportar la tensión de su consumo. Dejé que el silencio se prolongara antes de responder. No, repetí con más firmeza. Era la misma palabra, pero ahora cargada de determinación. Esa sola sílaba resonó en el desván como un pistoletazo de salida, y vi un destello de sorpresa en sus ojos. Vi cómo la compostura practicada de Sloan se quebraba por los bordes. Vi cómo se dieron cuenta de que su silencioso por fin había hablado. Cuando la última invitada se marchó, murmurando cumplidos y fingiendo despedidas, Sloan me encontró junto a los estantes de su colección, ahora vacíos de curiosos. Se cruzó de brazos, apoyada en un estante con la confianza de quien está acostumbrada al triunfo. Menuda escena, dijo con voz suave pero cortante. Su cabello caía en ondas suaves, y los pliegues de su vestido de seda acaparaban la atención. Esto es dramático, Julian. ¿Seguro que quieres hacer esto? Observé su rostro, iluminado por la luz de la ciudad que se filtraba a través de las ventanas industriales. Vi a la mujer que amé 12 meses atrás, la mujer que creía que el sacrificio era el lenguaje del amor. Luego vi algo más, cálculo, ambición y frío desapego. Sabía que bajo su belleza se escondía una estratega que me veía como un simple detalle, no como una socia. Metí las manos en los bolsillos. Sí, dije, estoy seguro. De camino a casa, repasé el plan que había empezado tras la bofetada de Riquer. Ya había llamado a Marcellus, mi contador de toda la vida, y le había ordenado que congelara todas las cuentas a las que pudieran acceder. Le había ordenado que interceptara las transferencias pendientes y revocara las autorizaciones. Después, llamé a Alana, mi abogada, y firmé los documentos para hacer cumplir las cláusulas de protección de los acuerdos prenupciales, la congelación inmediata de cuentas, los fideicomisos de protección de activos y la documentación para cualquier uso indebido. Finalmente, contacté con Ray, un investigador experimentado, para recopilar un expediente personal sobre los Beasley, firmas falsificadas, líneas de crédito no autorizadas, contratos de arrendamiento falsos y extractos bancarios adulterados. Ray había prometido los primeros hallazgos para la mañana. Al girar hacia nuestra calle, una sensación de liberación precedió al peso en el pecho. Durante demasiado tiempo había desempeñado el papel que me habían encomendado, el proveedor silencioso, el partidario silencioso, el banquero dispuesto. Ese acuerdo había terminado esa noche. Mi silencio había sido su invitación. Mis palabras, y las acciones que propiciaron, fueron mi respuesta. Aparqué el coche, salí a la acera y me detuve a escuchar la quietud que me rodeaba. La noche contenía un silencio que parecía expectación, como si el mundo esperara el siguiente paso. Cerré los ojos y dejé que se calmara. Mañana comenzaría la verdadera confrontación. La recaudación de fondos había sido su primera táctica. Ahora avanzaría, pieza por pieza, hasta que su explotación se disolviera bajo el peso de la verdad y la precisión legal. Se habían rebelado por su arrogancia. Respondería con estrategia. Abrí la puerta principal, entré al recibidor y colgué mi chaqueta en el gancho, el cierre de latón chasqueó en el silencio. En la sala, llené un vaso de agua, el hielo tintineó suavemente contra los bordes. Lo llevé a mi escritorio y encendí mi portátil, donde los correos electrónicos parpadeaban con confirmaciones, se congelaban, los archivos enviados, el mensaje seguro de Ray pendiente de descarga. Bebí el agua lentamente, saboreando su fresca claridad mientras se deslizaba por mi garganta. Esto no era venganza en su forma más estridente, sino un desenlace meticuloso. Su derecho se resquebrajaría bajo la precisión de los libros contables y las mociones legales. Y cuando despertaran mañana y descubrieran que sus finanzas estaban paralizadas y su reputación en juego, yo observaría en silencio, con la satisfacción de reclamar lo que es tuyo y de ser, por fin, escuchado. Me senté en mi escritorio de caoba mucho después de que las farolas de la ciudad se apagaran, envuelto por el silencio de la medianoche como un manto. Mi mejilla aún latía donde la mano de Riquer me había golpeado.
El recuerdo de aquella punzada aguda me recordó que la complacencia era un lujo que ya no podía permitirme. Bajo la suave luz de la lámpara del escritorio, abrí un bloc de notas nuevo y escribí 3 nombres, Marcellus y Lana Gray, cada uno en su propia línea con un pequeño círculo a la izquierda, como tareas pendientes. Cerré el bloc, levanté mi vaso de agua y lo dejé a un lado. Entonces marqué el primer número. Marcellus contestó al primer tono, con voz firme en el altavoz. Julián, dijo. Sin vacilaciones, sin cháchara. Le dije que ejecutara el plan de confinamiento que elaboramos hace meses en teoría, pero que nunca activamos. Lo estoy activando ahora, dije. Todas las cuentas, corrientes, de ahorro, líneas de crédito, fideicomisos, incluso mis sociedades de cartera privadas, congélenlas con efecto inmediato, intercepten cualquier transferencia saliente y revoquen cualquier cargo pendiente. Oí el suave clic de su bolígrafo al confirmar cada cosa. Lo tendré listo antes del amanecer, prometió. Colgué y sentí una primera oleada de alivio. Mis finanzas, el sustento de mis compromisos pasados, estaban ahora fuera de su alcance. Antes de que pudiera dejar que se calmara el silencio, llamé a Ilana. Respondió con su habitual profesionalismo, de esos que me hicieron creer que podría argumentar en el tribunal con solo levantar una ceja. Julián, esto es inesperado, dijo. Le expliqué la cláusula de ejecución prenupcial, la que anulaba todo beneficio compartido en el momento en que una de las partes malversara los bienes conyugales. Solicite medidas cautelares inmediatas sobre todas las propiedades conjuntas, instruí. Redacte fideicomisos de protección de activos, procedimientos de divorcio de emergencia y una declaración jurada sellada que detalle las transacciones no autorizadas. Su bolígrafo garabateaba mientras enumeraba los títulos de las mociones. Hice una pausa, dejando que el peso de lo que estábamos a punto de hacer impregnara el aire. Nunca he estado más seguro, le dije. Nuestro silencio ha sido nuestra perdición. Ahora será nuestro escudo. Exhaló suavemente al teléfono, pero detecté admiración en su tono. Dalo por hecho, dijo. La tercera llamada fue la más personal. El número de Rey no figuraba en la guía, solo yo lo sabía, y ahora también los Besley, aunque no se dieran cuenta. Su saludo fue en voz baja. Buenas noches, Julián. ¿Algo serio? Me recosté en la silla, con el cuero crujiendo bajo mi peso, y describí lo ocurrido en la recaudación de fondos. Expuse mis órdenes con claridad. Necesito un expediente completo de Sloan, Maureen, Clint y, sobre todo, de Riquer. Historiales crediticios, archivos corporativos, registros de propiedad, cualquier indicio de fraude de identidad o documentos falsificados. Descubrir cualquier línea de crédito no autorizada, arrendamientos, alias y cualquier maniobra fraudulenta que hayan realizado en mi nombre. Casi podía oír cómo se le aceleraba el pulso. Tendré los primeros resultados en 48 horas, dijo. Investigaré más a fondo después de eso. Colgué y me quedé mirando la pantalla aún encendida, los 3 círculos de mi bloc de notas ahora estaban marcados con tics. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando la calle silenciosa. El murmullo de la ciudad era un eco lejano, como si el mundo hubiera respirado hondo y esperado. En ese momento, sentí una claridad que no había experimentado en años. Su traición se había originado en mi propia renuencia a imponer límites. Mi reticencia había alimentado su audacia. Pero esta noche, había recuperado el poder de mi silencio y lo había transformado en acción deliberada. Regresé al escritorio, abrí mi portátil y redacté correos electrónicos para Marcellus y Alana confirmando los parámetros de las congelaciones y las presentaciones ilegales. Sin detalles reservados, sin nada oculto. Luego encripté un mensaje para Rey dentro de nuestro canal seguro, adjuntando la lista de invitados de la recaudación de fondos y una copia de cada transacción realizada con mis tarjetas. Para cuando miré el reloj, marcaba las 2:14 de la madrugada, y el cansancio me azotaba los párpados. Sin embargo, dormir me parecía una traición al impulso. Cerré mi portátil y marqué nuestro canal seguro por si Rey necesitaba más aclaraciones. Me puse de pie, me estiré, volví a coger mi vaso de agua y caminé hacia la cocina para enjuagarlo. Las baldosas frías bajo mis pies contrastaban con la calidez que se había instalado en mi pecho, una determinación serena y férrea.
Imaginé el amanecer y las primeras notificaciones de correo electrónico llenando las bandejas de entrada de los Wesley. Congelaciones de cuentas, avisos de cese y desistimiento, citaciones judiciales. Su mundo se inclinaría sobre su eje, y yo observaría desde la periferia, impasible. De vuelta en el estudio, apagué la lámpara del escritorio y dejé solo el resplandor de la ciudad afuera. Me pasé los dedos por el pelo y susurré en la oscuridad. Querían verme sufrir. Ahora verán qué pasa cuando dejas de pagar y empiezas a pelear. Caminé por el pasillo hacia mi habitación, cerrando la puerta suavemente tras de mí. Al acostarme, la adrenalina disminuyó y el agotamiento me invadió. Pero antes de quedarme dormido, vi los 3 nombres en mi bloc de notas: Marcellus, Alanna y Ray, cada uno guardián de mi nueva fortaleza. Sus tareas iniciarían el desmantelamiento del imperio de los Wesley. Y en ese ataque silencioso y estratégico, encontré una justicia más poderosa que cualquier arrebato, la certeza de que nunca más estaría a su alcance para explotarme. A la mañana siguiente, me desperté con el suave aroma a café que llegaba de la cocina. Me incorporé, con el recuerdo de la bofetada de Riquer aún resonando en mi cabeza como un veredicto que me negaba a aceptar. Por costumbre, cogí el teléfono de la mesita de noche y revisé las noticias de la noche. Correos de Marcellus confirmando la congelación de cuentas, una breve nota de Alanna informando de la presentación de mociones preliminares y el asunto de Ray. Conclusiones preliminares, subrayadas con un emoji de candado. Dejé el teléfono a un lado y me vestí con cuidado. Pantalones oscuros, camisa blanca impecable, gemelos de ónix. Quería que mi apariencia reflejara el hombre en el que me estaba convirtiendo. Sereno, mesurado, imperturbable. Abajo, Sloane ya estaba sentada en la isla, quitándose las migas de la blusa tras su primer bocado de waffles. Levantó la vista, con una mirada educada y calculadora, y me ofreció una sonrisa. «Buenos días, cariño». Su voz sonaba serena, como si nada hubiera pasado. Asentí y me serví una taza de café solo, ignorando el nerviosismo que no tenía nada que ver con la cafeína. Me deslicé en la silla frente a ella. «Buenos días». Mantuve un tono neutral. Mi silencio fue mi escudo. Me observó desde el otro lado de la mesa, separando los labios antes de volver a hablar. Sé que anoche se nos fue de las manos. Riquer tiene un carácter impulsivo. Extendió la mano hacia la botella como si ofreciera un bálsamo dulce para una herida que aún me ardía en la mejilla. Vi cómo sus dedos se apretaban alrededor del cuello de la botella y luego simplemente la volvía a dejar sobre la mesa. Impulsiva, dije en voz baja, o deliberada. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Señalé con la cabeza la pila de papeles al final de la mesa, extractos de cuenta marcados con tinta roja, borradores de documentos legales con la marca de agua de Ilana. Ella siguió mi mirada, con su tejido marrón. Dejé que el silencio se prolongara hasta que carraspeó y se disculpó para ir a trabajar. Mientras Sloane se cambiaba el pijama de seda, recogí mis cosas, un cuaderno, un bolígrafo, los borradores impresos de Ilana, y me retiré a mi estudio. Me senté en el escritorio y abrí el cajón superior, sacando un pequeño sobre color carne que contenía los estados financieros que Marcellus había preparado. Cada página detallaba cargos que nunca autoricé, jets privados alquilados a mi nombre, una línea de adquisición de arte en Sotheby's, un depósito de 6 cifras por un condominio en Miami. Al final de la pila había un resumen que Ilana había adjuntado, un memorando de una página que describía la orden judicial que presentaría esa tarde. No lo volví a leer. No lo necesité. Sabía lo que decía. Cese y desista de todo uso de cuentas conjuntas. Congelar los bienes conyugales en espera del litigio. A media tarde, los Wesley llegaron sin avisar, como solían hacer. Maureen con un cardigan de cachemira claro y sus perlas, Clint con un blazer a medida, Riquer con una camisa impecable y una sonrisa de satisfacción. Pasaron como si nada ante el portero de la puerta principal, quien les hizo un gesto recatado con la cabeza, y entraron en nuestra sala como si fuera el siguiente paso natural de su día. Yo estaba en la cocina preparando entremeses, crostini con trufa y canapés de salmón ahumado, porque no iba a dejar que su presencia dominara mi espacio. Coloqué brochetas de chorizo flameantes en una bandeja y la llevé a la sala, saludándolos con amable cordialidad. «Hola», dije. «Bienvenido».
Los labios de Maureen se curvaron en otra de esas sonrisas amables que nunca llegaron a sus ojos. Julián. Cariño, arrulló. Nos morimos de hambre. Pensamos en pasar a ver qué estaban sirviendo. Puse la bandeja en una mesa auxiliar. Sírvanse. Clint asintió y luego desplegó una carta de vinos de su bolsillo interior, un elegante menú impreso con variedades de todas las regiones principales. Me la entregó como si me pasara la batuta. Elige algo especial, dijo. En mí, por supuesto. Miré a Sloane, que rondaba detrás de mí con expresión inescrutable. Cada segundo, ponían a prueba mi determinación. Tomé la carta de vinos, le di un golpecito y la puse bajo el brazo. La miraré, dije. Dame un momento. Me disculpé y volví al estudio. La entrada de los Weasley había sido planificada, una prueba estratégica para ver si cedía. Ahora necesitaba confirmar su siguiente movimiento. Abrí mi laptop, abrí el borrador de la orden judicial de Alana y le di a enviar. Apareció una notificación. Se habían notificado las órdenes judiciales en todas las cuentas conjuntas. Me recosté y dejé que la realidad de aquella acción se asentara en mí. El silencio de la responsabilidad me invadió. Al volver a la sala, vi a Riquer hojeando una revista, con una postura demasiado informal y una expresión de suficiencia. Crucé la habitación y lo miré fijamente. Su sonrisa se desvaneció al verme. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja, pero con un matiz desafiante. Lo miré fijamente. Todo va según lo previsto. Parpadeó. Incluso las perlas de Maureen parecieron temblar. Clint intercambió una mirada con Sloane, a la vez interrogativa y alarmada. Sloane dio un paso adelante y me puso una mano en el brazo. ¿Qué pasa?, preguntó con la voz más aguda, ahora ansiosa. Mantuve la calma. Tendrás que preguntarle a tu familia. Su mano se detuvo en mi manga. Por una fracción de segundo, sentí una punzada de la ternura que habíamos compartido en tiempos más felices. Entonces recordé la recaudación de fondos, la bofetada, su sonrisa burlona y la calidez que me abandonó. Retiré el brazo. Son ellos los que intentaron secarme, dije. La voz de Clint atravesó la repentina tensión. Julián, no puedes simplemente. Su voz se apagó cuando su teléfono se rompió. Revisó la pantalla, y luego palideció. Maureen jadeó y le agarró el brazo. El teléfono de Riquer sonó. Vio el mensaje y palideció. Me moví para pararme frente a la pantalla de la pared y presioné un botón. En la pantalla aparecieron los titulares, cuentas de la familia Weasley congeladas. El tribunal embarga bienes pendientes de litigio, en negrita. Abajo, el subtítulo, cláusula prenupcial aplicada tras evidencia de transacciones no autorizadas. El silencio invadió la sala. Vi cómo sus rostros se desmoronaban. La conmoción de Clint. La indignación de Maureen. La estupefacta incredulidad de Riquer. Los labios de Sloane se entreabrieron, su expresión fue indescifrable por un instante antes de que la furia reemplazara la confusión. Ha sido demasiado lejos, Julian, espetó. Me crucé de brazos. Llegué exactamente igual que tu familia. No más allá. Su invasión de mis finanzas había sido deliberada, coordinada y criminal. Mi respuesta fue defensiva, quirúrgica y terminante. Recogieron sus cosas y se apresuraron, con vergüenza. Maureen recogió sus perlas como si pudieran salvar su dignidad. Clint guardó la carta de vinos en su bolsillo como si eso le devolviera la autoridad, y Riquer corrió tras ellos, con la mirada nerviosa. Sloane dudó, con la postura rígida, luego se giró y pasó junto a mí, con sus tacones resonando furiosamente contra la madera. Me quedé inmóvil, el eco de su partida persistía como el último trueno tras una tormenta. Cuando la puerta principal se cerró tras ellos, exhalé. La habitación estaba en silencio. Los entremeses permanecieron intactos. La carta de vinos yacía tirada sobre la mesa de centro, sus páginas ondeando ligeramente con la corriente de aire que entraba por una ventana abierta. Caminé hasta la isla, me serví un vaso de agua y lo sostuve, observando cómo la luz se refractaba a través del hielo. Esta cena había sido su intento de quebrarme, una emboscada disfrazada de obligación familiar. En cambio,
los enfrenté con una determinación inquebrantable y la fuerza silenciosa de mis acciones. La noche se deshizo por completo. Su derecho quedó congelado en el tiempo. Mi límite era absoluto. Y en esa quietud, comprendí que a veces el impacto más devastador no se produce en la acusación ni la confrontación, sino en la simple imposición de consecuencias. El mensaje de Rey llegó justo antes del amanecer, con un asunto escueto. Siéntate. Ya estaba en mi escritorio, revisando las confirmaciones de congelamiento de cuentas, pero sus palabras exigían otra atención. Cerré la laptop, me serví una taza de café solo y me acomodé en mi silla como si me preparara para una sesión informativa en la sala de guerra. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo constante de anticipación. Abrí el documento y un expediente cifrado se desplegó ante mí, con páginas llenas de detalles clínicos y descarnados. La primera entrada era una empresa fantasma que Riquer había creado a mi nombre, una LLC de Delaware supuestamente para servicios de consultoría, respaldada por una línea de crédito de $76.000. Esa cifra, presentada como gasto empresarial rutinario, ya era sospechosa, pero las notas de Rey pintaban un panorama mucho más sombrío. Revisé los registros de transacciones etiquetados como consultoría personal que depositaron fondos en cuentas en el extranjero y luego los transfirieron a un yate de alquiler en Mónaco. Las entradas estaban acompañadas de fotos. Lámparas de araña de cristal, cócteles al atardecer, Riquer recostado en una tumbona. Los pies de foto parecen una provocación. Reunión de consulta, 12 de julio. Sesión de estrategia de seguimiento, 15 de julio. Se me encogió el estómago al darme cuenta de que habían construido todo un estilo de vida a partir de mi identidad. El yate no era solo un lujo, era un escenario. Luego, me encontré con una serie de contratos de arrendamiento falsificados para un condominio de lujo en Tribeca, firmados por Julian Besley con letra fluida. La renta mensual, $25.000, se cargaba a una de mis líneas de crédito personales sin que yo lo supiera. Las fotos mostraban un ático vacío, muebles modernistas, ventanales con vistas al horizonte y una placa de seguridad a mi nombre. Las anotaciones de Rey fueron precisas, con fecha de firma, 3 de mayo. Certificadas por un conocido de la universidad, ahora bajo revisión federal. Busqué más información y encontré extractos bancarios manipulados para ocultar la verdadera fuente de los fondos, falsificando mi propia letra en las autorizaciones de retiro. Bajo esas páginas se encontraban grabaciones de audio que Rey había conseguido de una reunión privada, la conversación en voz baja de Sloan y Riquer, captada en el estudio con paneles de caoba de la finca de sus padres. Sus voces eran presumidas, triunfantes. Nunca se dará cuenta, susurró Sloan mientras Riquer reía suavemente. Estaremos dentro hasta que se rinda. Entonces, el tintineo de las copas de champán. Era la prueba que necesitaba. Prueba de que habían conspirado para explotarme, no como esposo, sino como cajero automático. Me recosté y cerré los ojos, dejando que las implicaciones se asentaran como la niebla. No solo habían traicionado mi confianza. Habían erosionado mi identidad, utilizando mi nombre como arma para financiar sus indulgencias. Creían que, por valorar la discreción y la armonía, permanecería ajeno a todo. Se equivocaban. Abrí los ojos y tomé el bolígrafo que había dejado junto al expediente. En una hoja en blanco, dibujé una sola línea en el centro. A la izquierda, escribí, ganancias ilícitas. A la derecha, las consecuencias. En ganancias ilícitas, enumeré las tarifas de alquiler de yates, el alquiler de condominios, las firmas falsificadas y las declaraciones falsificadas. En consecuencias, comencé a redactar acciones específicas, denuncias penales, cargos por robo de identidad y embargos sobre propiedades. Cada línea que escribí cristalizaba mi plan. No solo les bloquearía el acceso. Expondría sus maquinaciones a las autoridades. Imaginé sus caras cuando los investigadores del IRS llegaran a los muelles de Mónaco. Imaginé a los agentes federales ejecutando órdenes de registro en el ático de Tribeca. Imaginé las citaciones judiciales desplegándose en Panamá mientras los investigadores rastreaban a las empresas fantasma. Esto ya no era una rebelión silenciosa. Era una represalia estratégica a una escala que no habían imaginado. Cerré el expediente y le envié a Rey una breve respuesta. Comience a compartir la información de inmediato con los fiscales federales y estatales. Prepare las declaraciones de los testigos.
Quiero que se les acuse formalmente. Momentos después, mi teléfono volvió a vibrar. Alana confirmaba haber recibido una declaración jurada ampliada que incluía las conclusiones de Rey. Dicha declaración jurada formaría parte del expediente judicial, la columna vertebral de nuestra demanda civil y el detonante de las investigaciones penales. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando el paisaje urbano que despertaba bajo la tenue luz de la mañana. Mi reflejo me devolvió la mirada. Firme, con la mandíbula apretada. Durante años había transigido con mis propios límites, dejando que la cortesía enmascarara la cobardía. ¿Basta? Su colapso sería metódico, inevitable y transparente. Abajo, Sloane apareció con una blusa a medida. Llevaba el pelo perfectamente peinado y un teléfono en la mano. Me saludó con una calidez estudiada. «Julián, ¿dormiste algo?», preguntó, pasando su brazo por el mío. Permití el gesto, pero mantuve la mirada fija al frente. «No mucho», dije en voz baja. Ella le ofreció una sonrisa comprensiva. «Lo siento por todo». Riquer perdió el control. «Si tan solo hubiéramos sabido lo estresada que estabas». Su voz se quebró cuando me giré para mirarla. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un pequeño fajo de documentos. El resumen de Rey, las fotos de la exhibición, la transcripción del audio. Se tensó, abriendo mucho los ojos al reconocer su propia letra en el contrato de arrendamiento falsificado, su voz en la grabación. El nombre de Riquer brilló en su rostro como una advertencia. Estaba estresado. Dije en voz baja, dejando los papeles en el mostrador entre nosotros. Así que tuve 3 llamadas. El primero protegió mis bienes. El segundo inició acciones legales. El tercero descubrió todo lo que estaba oculto a mi nombre. Sloane tragó saliva, y su fachada se desmoronó. La observé con fría indiferencia mientras procesaba la evidencia. «No tenías derecho», susurró. «Te pasaste de la raya». Deslicé el bolígrafo por el mostrador, con la punta apuntando a su nombre. «Solo crucé la línea que me habían puesto». Respondí. Bajó la mirada, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Qué harás?», preguntó en voz baja. Me incliné hacia adelante, apoyando las palmas de las manos en la superficie. «Lo que debí haber hecho desde el principio», dije. «Les pediré cuentas. Entonces decidiré qué hacer con nosotros». Ella asintió con los labios temblorosos. Me di la vuelta y me marché, dejándola con el expediente y la verdad. Al subir las escaleras, sentí una sensación de plenitud. La investigación de Rey había desvelado su mayor engaño y ahora clavaría la estaca final en el corazón de su explotación. Cerré la puerta del estudio tras de mí y volví a sentarme en mi escritorio. La ciudad al otro lado de la ventana rebosaba de posibilidades y, en ese tranquilo amanecer, supe que había recuperado algo más que mis finanzas. Había recuperado mi dignidad, mi identidad y el poder de elegir mi propio futuro. La mañana del domingo llegó con una extraña mezcla de expectativa y un silencioso triunfo. Mi teléfono sonó justo después de las 8, despertándome de un sueño profundo en la cabaña que me dejó mi abuela, un remanso de paz en medio del caos que había desatado. Revisé el mensaje, un mensaje grupal de los Beasley, buscando nombres que brillaran en la conversación. Brunch familiar el domingo. Formal. Anuncio importante. Sin hora ni lugar, porque sabían que respondería. Asumieron que seguiría interpretando al esposo confiable, el padrino familiar que nunca ponía objeciones. Me quedé mirando la pantalla, con la tinta de su invitación manchada por la claridad de mi propia resolución. Escribí una respuesta de una sola palabra. Acepté. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y palpé el plástico frío de la bolsa de regalo que había preparado la noche anterior, la que contenía la primera prueba. Me vestí con delicadeza, eligiendo el mismo traje azul medianoche que había llevado en la recaudación de fondos. La chaqueta me quedaba ceñida a los hombros, los pantalones planchados hasta la raya. En el espejo, vi a alguien transformado, el hombre callado había sido reemplazado por un hombre que entendía los límites y los hacía cumplir. Tomé la bolsa de regalo y la dejé junto a la puerta principal, junto a un segundo sobredirigido a Sloane con mi letra precisa. La bolsa de regalo era anodina, de papel negro y asas resistentes, diseñada para llamar la atención solo una vez abierta.
Dentro estaba la fotografía, la mano de Riquer agarrando un bolígrafo mientras firmaba la línea de crédito fraudulenta, con el sello de tiempo y las anotaciones del equipo forense de Rey. El segundo sobre contenía el contrato de arrendamiento falsificado y los detalles de la certificación notarial, junto con mi propia firma en la cláusula prenupcial que neutralizaba su reclamación. El viaje a Besley Estate, una elegante casa colonial georgiana en las afueras, me pareció surrealista. Pasé junto a jardines impecables y madrugadores corriendo por las aceras, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse. Mi reflejo se reflejaba en el retrovisor. Ojos tranquilos, barbilla en alto, un hombre con una misión. En la entrada, las puertas se abrieron automáticamente al acercarme, una concesión simbólica a su privilegio. Aparqué en el camino de grava, el crujido bajo mis zapatos resonó como una invocación. La puerta principal era imponente, con su pintura blanca impecable y su aldaba de latón reluciente. Con pulso firme, toqué el timbre y esperé. Dentro, el vestíbulo estaba en silencio. Esa mañana no había retratos en las paredes, solo el silencio de la expectación. Bajé por la imponente escalera hasta el comedor, donde me esperaba una larga mesa de caoba, preparada para 10 personas. Las copas de cristal reflejaban la luz de la mañana, los cubiertos de plata relucían contra la fina porcelana, y un arreglo bajo de rosas pálidas ocupaba el centro. Maureen estaba de pie a la cabecera de la mesa con un cardigan color pastel, ajustando una servilleta con meticulosa precisión. Clint rondaba detrás de ella, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta principal. Riquer se apoyó en la pared, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia hasta que me vio entrar. Sloane se levantó de su asiento, entrecerrando los ojos al observar mi traje oscuro y los 2 paquetes que llevaba en la mano. Se hizo un silencio absoluto. Maureen entreabrió los labios, sorprendida. Clint apretó la mandíbula y la confianza de Riquer flaqueó. Di un paso al frente, con la bolsa en la mano, y se la ofrecí. Arqueó una ceja, pero la tomó, dando por sentado que contenía un regalo. No dije nada mientras abría la bolsa. La fotografía cayó sobre su palma y su sonrisa se desvaneció. Sus labios se separaron y luego se quedaron quietos mientras leía las anotaciones. Línea de crédito no autorizada por $76,000. Firmado el 15 de julio. Investigaciones Rey. Dejó caer la imagen de nuevo en la bolsa, con la confusión y la alarma reflejadas en su rostro. Maureen jadeó. El rostro de Clint se tornó gris ceniza. Me volví hacia Sloane y le extendí el segundo sobre. Le temblaban los dedos al abrirlo, revelando los documentos del contrato de arrendamiento, la página certificada con mi firma, las firmas falsificadas de su prima, la carta del banco que confirmaba que los fondos se habían girado a mi cuenta. Se le puso pálido al sostener los papeles. Me incliné hacia adelante y dije, en voz baja pero firme, te lo mereces. Esas palabras, un reflejo de su propia crueldad en la recaudación de fondos, resonaron por toda la sala. Dejó caer el sobre la mesa y retrocedió un paso. Sus ojos reflejaban una repentina vulnerabilidad que nunca antes había visto. El rostro de Riquer delataba su terror. La postura de Maureen se debilitó. La bravuconería de Clint se desmoronó al darse cuenta de que había tomado el control. Hice una pausa, dejando que el peso de mis acciones los afectara. Las copas de cristal temblaron en sus soportes. Los cubiertos brillaban con un aire acusador. Me ajusté la chaqueta y saqué el teléfono del bolsillo para mirar la hora. Son las 11. Dije con voz tranquila mientras guardaba el dispositivo en el bolsillo. Se acabó tu almuerzo. Me giré rápidamente y caminé hacia la puerta principal. Detrás de mí, la mesa permanecía en un silencio atónito, el silencio de la familia más pesado que cualquier discusión. La puerta se cerró con un suave clic y bajé los escalones hacia la brillante luz de la mañana, con el eco de su caída siguiéndome. En el coche, exhalé, sintiendo que la tensión se disolvía. La invitación a la confrontación había sido su estratagema. Mi respuesta había sido la jugada final de un juego que creían controlar. Vi cómo la finca se desvanecía en el espejo retrovisor, sabiendo que este brunch marcaba el fin de su explotación y el comienzo de mi libertad. Al cerrarse las puertas tras mí, comprendí que a veces la mayor victoria no proviene de grandes gestos, sino de decir la verdad con palabras silenciosas e irrefutables, y marcharme.
Respondí a la llamada matutina de Marcelo desde la ventana de mi estudio, observando cómo la ciudad se agitaba abajo. Su voz era cortante, urgente. Han atacado todas las cuentas, dijo. La tarjeta de Sloan fue rechazada en la boutique. La línea de productos emergentes de Riquer cesó. El depósito del crucero de Maureen fue revertido. El fondo de Clint fue marcado para revisión por el IRS. Sus palabras salieron disparadas como fichas de dominó. Cerré los ojos y dejé que la noticia se asentara. Este era el momento que había orquestado, el momento en que su mundo se desmoronaba bajo el peso de su propio engaño. Le di las gracias a Marcellus y colgué la llamada, saboreando la fresca claridad que siguió. Sus recursos financieros habían sido truncados. Sus derechos se evaporaron como la niebla bajo el sol. Me aparté de la ventana, me puse los zapatos y bajé la escalera de roble. La puerta principal seguía cerrada cuando metí la llave en el cerrojo, entrando en una casa que parecía más mi fortaleza que nunca. El recibidor estaba en silencio, como si las paredes contuvieran la respiración. Pasé junto al perchero, ignorando los libros vacíos de sus expectativas colgados allí, y me dirigí a la sala, donde el televisor ya estaba encendido. Los presentadores de noticias murmuraban sobre una misteriosa congelación de varias cuentas importantes de la familia Beasley. Me acomodé en el sofá y pulsé el botón de silencio. La pantalla mostraba las cotizaciones bursátiles y un titular: el imperio de Beasley se sacude, ya que los activos están congelados en una orden de emergencia. Debajo había fotos de Sloan y Riquer en eventos de gala, con viñetas superpuestas, transacciones no autorizadas, cumplimiento de acuerdos prenupciales y denuncias penales pendientes. Cogí el control remoto y cambié de canal a la cadena financiera. Paneles de expertos especulaban sobre el repentino colapso. ¿Podría tratarse de una maniobra legal descontrolada?, preguntó un comentarista. Otro intervino: si las acusaciones de fraude de identidad se sostienen, podríamos ver multas cuantiosas y posible pena de cárcel. Sus voces sonaban distantes, un comentario irrelevante para la tormenta que se desataba en mi vida, pero relevante para los Beasley, quienes estaban en el epicentro de este escándalo. Di un sorbo a mi café, dejando que su calidez se extendiera. Su caída fue sistemática, precisa y pública. Me imaginé a Sloan intentando pasar su tarjeta para un café con leche por la mañana, oyendo el tono de rechazo rotundo. Me imaginé a Riquer convocando reuniones frenéticas para explicar cómo su consultoría se había evaporado de la noche a la mañana. Me imaginé a Maureen sollozando por la cancelación de cruceros y la ruina social, y a Clint paseándose por su estudio mientras los auditores revisaban cada transacción. Esto no era venganza nacida de la ira. Eran las consecuencias impuestas por la ley y el libro mayor. Mi teléfono vibró con mensajes. El primero, de Sloan. ¿Qué demonios está pasando? El siguiente, de Riquer. No puedes hacer esto. Te demandaré. Y luego a Maureen. ¿Cómo pudiste? Y Clint. Julian, por favor, llámame. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar sobre la respuesta. No le respondí. En cambio, dejé el teléfono a un lado y me levanté. Su desesperación llegaría con el tiempo. Por ahora, tenía que mantener la imagen de serenidad y determinación. Entré en la cocina y me serví un vaso de agua fresca, el hielo tintineó suavemente. En el cajón de la isla estaban las pruebas físicas que había recopilado, carpetas con declaraciones, grabaciones, contratos de arrendamiento notariados y fotos de yates. Por ahora, permanecieron intactos. No los necesitaba. La congelación financiera era de dominio público. Su reacción sería mi confirmación. Pasé los dedos por la encimera de granito e inhalé profundamente. El aroma del adobo de azafrán de la noche anterior persistía tenuemente, un recordatorio de que la vida continuaba incluso mientras la de ellos se desmoronaba. A media mañana, tenía 7 llamadas perdidas de Alana. Le devolví el mensaje. ¿Listo? La jueza denegó la solicitud de manutención de emergencia de Sloan. Se remitió la investigación penal. Su respuesta llegó casi al instante. El juez fue minucioso. La grabación de audio y las pruebas lo sellaron. Etiqueté mi calendario. La audiencia judicial está programada para dentro de 2 semanas. La remisión penal al fiscal está prevista para mañana.
Sentí que me quitaba un peso de encima. Sus recursos legales se evaporaban bajo el peso de pruebas irrefutables. Pasé la tarde redactando una carta, no una carta, sino una notificación para cada miembro de la familia. El asunto decía: notificación de ruptura irrecuperable del fideicomiso e inmovilización de activos. Describí la cronología. El uso no autorizado de mi identidad. Las acciones legales emprendidas y las órdenes de congelamiento vigentes. Al final, escribí: si desea hablar sobre la restitución o un acuerdo, contacte a mi abogado. De lo contrario, este asunto se tramitará en los tribunales. Lo revisé 2 veces, ajustando el tono para mantenerlo formal pero firme. Entonces presioné enviar. Mi teléfono sonó con confirmaciones de entrega. Cerré mi portátil y me recosté en la silla, estirando los hombros. Por un instante, la habitación se sintió cavernosa y silenciosa. El televisor de la sala transmitió una transmisión en vivo. Fuentes confirman que las cuentas de la familia Beasley permanecen congeladas. Aún no hay declaraciones del patriarca de la familia. La voz del presentador era neutral, como si informara sobre una guerra lejana. Pero esta guerra era mía, y ellos estaban perdiendo. Más tarde, sonó el timbre. Era Ray, con su chaqueta oscura de siempre y un portapapeles en la mano. Me miró a los ojos y asintió. Están tambaleando, se dijo en voz baja. El IRS, el fiscal general del Estado, el Departamento de Justicia, todos han abierto investigaciones. Golpeó el bolígrafo contra el portapapeles. Empezaremos a preparar los expedientes de la fiscalía. Asentí. ¿Bien? Hizo una pausa. ¿Estás bien? Consideré la pregunta. Apreté la mandíbula y me di cuenta de lo lejos que me había alejado del hombre que una vez permaneció en silencio durante la humillación. Lo miré y dije: sí, lo soy. Ray exhaló, con alivio y respeto en su expresión. Me pondré en contacto contigo. Lo acompañé hasta la puerta. El sol del mediodía proyectaba largas sombras sobre el vestíbulo. Al cerrar la puerta tras él, volví a respirar, esta vez más profundamente. El hombre del umbral no era el mismo que había entrado. Su ajuste de cuentas estaba en marcha, impulsado por la precisión legal y la claridad moral. En el silencio que siguió, regresé al estudio y encontré un mensaje de Sloan. Por favor, dígame por qué. Dejé mi teléfono sobre el escritorio y no respondí. En cambio, abrí las persianas de par en par, dejando que la luz de la tarde inundara la habitación. La ciudad bullía, ajena a la justicia personal que se desataba. Me senté en mi escritorio y construí mentalmente mi propia respuesta. ¿Por qué me quitaste mi dinero? ¿Por qué me robaste mi autonomía? Porque el silencio no es consentimiento. Pero sabía que si escribía esas palabras, sería mi única concesión. Así que dejé el mensaje sin leer. Al caer la tarde, preparé una cena sencilla de salmón a la parrilla y verduras salteadas. Puse la mesa junto a la ventana, solo iluminada por el resplandor de las farolas y el lejano murmullo del tráfico. Comí despacio, saboreando cada bocado, maravillado de haber creado, en medio del caos, este espacio de calma. Su colapso financiero no fue el final de mi historia, solo el cierre de un capítulo. Más allá, algo nuevo se extendía: independencia, paz y la certeza de que nunca más me confundirían con su patrocinador silencioso. Me levanté de la mesa, retiré el plato y lo lavé a mano, dejando que el agua se llevara los últimos fragmentos de su influencia. Mañana traería más titulares, más llamadas y más citas en los tribunales. Pero esta noche, permanecí en la quietud que me había ganado, libre del peso de sus derechos, lista para trazar mi propio camino. Llegué al juzgado 5 minutos antes de nuestra audiencia. El aire de la mañana era fresco y estaba impregnado de la promesa de rendición de cuentas. Con el traje planchado y los zapatos lustrados, me moví con determinación por los grandes salones de mármol. El eco de mis pasos, un metrónomo, me mantenía atado a la resolución. En la galería, los espectadores se filtraban. Periodistas, miembros de la alta sociedad cuchicheando tras máscaras de diseño y algunos curiosos. Habían leído los titulares. Bienes de la familia Beasley congelados, cláusula prenupcial en vigor, denuncia penal en curso.
Susurraron mi nombre, Julián, y les hice un gesto de asentimiento que transmitía confianza más que arrogancia. En la sala, el estrado del juez se alzaba como un centinela de granito. Tomé asiento junto a Alana, con su expresión serena como siempre. Al otro lado del pasillo, Sloan se acurrucaba con su nuevo equipo legal, con los hombros hundidos y el rostro pálido bajo su escultural figura. Detrás de ella, Riquer estaba sentado, encorvado, levantando la vista solo cuando el alguacil llamó al orden. Maureen y Clint estaban ausentes, al parecer citados por separado para ser interrogados por los investigadores. La sala del tribunal se sentía cargada, como si las paredes estuvieran esperando absorber cada palabra. Cuando el juez entró, con su toga susurrando contra el suelo, la sala quedó en silencio. Observó a las partes reunidas antes de fijar la mirada en el expediente que tenía delante. Alana se levantó primero y se dirigió al tribunal con un decoro impecable. Su declaración inicial fue metódica. Expuso la cláusula de ejecución prenupcial, detalló las órdenes de congelamiento y presentó las pruebas de transacciones no autorizadas y fraude de identidad recopiladas por Rey. Resaltó cada punto con documentos, registros bancarios, declaraciones juradas, el informe forense firmado por Marcellus, y concluyó solicitando la desestimación de la solicitud de manutención conyugal de Sloan y la remisión del caso a una investigación penal. Escuché atentamente, con el corazón sereno. A continuación, el abogado de Sloan se puso de pie, con la voz evasiva y un desprecio apenas disimulado. Afirmó que mis acciones eran controladoras, que había utilizado el acuerdo prenupcial como arma para vengarme de un esposo que se negaba a compartir. Me presentó como una persona emocionalmente distante, con un instinto vengativo, y argumentó que Sloan merecía apoyo mientras el caso seguía adelante. Su actuación fue pulida, pero insustancial. Mientras hablaba, noté que los ojos de Sloan brillaban al describir momentos de tensión en nuestro matrimonio, detalles que hacía tiempo que había aceptado como bagaje, pero que ahora oía replanteados para convertirme en la villana. Apreté la mandíbula, recordándome que el sentimentalismo no tenía cabida. Cuando se sentó, Alana se levantó de nuevo, esta vez presentando la pieza clave, la grabación de audio de Sloan y Riquer burlándose de mí en casa de sus padres, captada por el discreto micrófono de Rey. Le entregó al juez una memoria USB y describió su contenido, prueba irrefutable de su plan para explotar mis finanzas bajo la ilusión del deber marital. Observé el rostro del juez, impasible, mientras cargaba el archivo y nos permitía reproducir un breve fragmento. El silencio que se apoderó de la galería fue catártico, la voz de Sloan, desbordante de condescendencia, seguida de la risa de Riquer, y luego la frase de Sloan, nunca se defenderá. Julián es solo un banco andante. Su crueldad resonó en la silenciosa cámara como un veredicto en sí mismo. El juez silenció la grabación y la dejó, inclinándose hacia adelante con mesurada autoridad. Abordó la moción de Sloan punto por punto, citando la cláusula prenupcial, las órdenes de congelamiento y la evidencia de abuso de identidad. Su tono fue firme. A la luz de las pruebas presentadas, el tribunal considera insuficientes los motivos para conceder la pensión alimenticia a la demandada en este momento. Golpeó suavemente el mazo y añadió, además, este tribunal remite el asunto a las autoridades penales competentes para que investiguen más a fondo las actividades fraudulentas. Su mirada se dirigió a Sloan y a su abogado, y vi cómo su serenidad se quebraba por un instante en que comprendió que su posición social y sus pretensiones económicas se habían desvanecido bajo el peso de la verdad. En ese instante, el espejo del tribunal reflejó su ruina y mi reivindicación. Me senté, con los brazos sueltos a los costados, absorbiendo la gravedad del momento. La prensa garabateaba notas, los chismes corrían por la galería, y aunque oía débiles jadeos y susurros apagados, sentía una serena indiferencia, como si observara mi vida desde una posición privilegiada y con claridad. Ilana regresó a su asiento y me ofreció una breve sonrisa, una de esas raras expresiones de triunfo compartido que no parecían presuntuosas, sino merecidas. Asentí en su dirección, reconociendo el trabajo en equipo que nos había traído hasta aquí. Después de que el juez se levantara y la sala se vaciara, esperé fuera de la sala, dejando que el torbellino de actividad se desvaneciera a mi alrededor. El equipo legal de los Beasley pasó apresuradamente con la cabeza gacha. El abogado de Sloan captó mi mirada y asintió brevemente, derrotado. Al salir al pasillo, la luz del sol se sentía más cálida, como si el mundo reconociera que se había hecho justicia. Conduje a casa en silencio.
Los caminos eran menos intimidantes sin el peso de la anticipación. Al llegar a casa, me detuve en el umbral, respirando la familiar comodidad de mi santuario. El silencio me recibió, sin la alteración de una serie de gastos no reconocidos ni demandas susurradas. Recorrí cada habitación, sala, estudio, dormitorio, sintiendo el espacio como mío, libre ya de su presunción. Esa noche, mientras el crepúsculo envolvía la ciudad, abrí una botella de vino, solo una copa, y me senté en el balcón a contemplar el horizonte. El resplandor esporádico de las ventanas contaba historias de innumerables vidas, cada una con sus propios conflictos y reconciliaciones. Levanté la copa y susurré a la verdad y a los límites. El vino era rico y suave, un testimonio de paciencia y precisión. Mientras bebía, reflexioné sobre el viaje. La bofetada que rompió mi silencio, las llamadas que galvanizaron mis defensas, la evidencia que desmanteló su imperio y el tribunal que reflejó sus acciones. Su silencio, una vez un arma contra mí, había sido reemplazado por el mío, un silencio provisto de certeza. La venganza del silencioso no había consistido en proclamas estridentes ni arrebatos dramáticos, sino en una disciplinada aplicación de la justicia. Al final, el tribunal había demostrado no solo sus fallos, sino también mi determinación. Y mientras las luces de la ciudad se encendían, supe que, aunque este capítulo había terminado, la historia de mi futuro, libre de manipulación y empoderado por la autonomía, apenas comenzaba. Observé a través de la cámara fija de Rey cómo los agentes entraban en la finca Besley al amanecer, cajas, camareros, llaves de la caja fuerte, todo en manos impecablemente uniformadas. Las imágenes se difuminaron en una sola imagen del colapso: Clinton esposado, las perlas de Maureen esparcidas por el suelo del vestíbulo y los hombros de Riquet temblando con lágrimas sinceras. Sloan brillaba por su ausencia, un vecino contó más tarde que la vio salir por la parte trasera con una sola maleta en la mano. No sentí ningún triunfo, solo la serena satisfacción de una calma que pone fin a la tormenta. Reviví el momento en que Clint miró al cielo con la boca abierta, mientras un helicóptero sobrevolaba, filmándolo todo para el noticiero de la noche. Esa imagen lo perseguiría para siempre, el patriarca reducido a una silueta redondeada contra los destellos de las luces. De vuelta en casa, en la cabaña de mi abuela, serví el té en un ritual silencioso. El vapor ascendía en espirales como el humo de un incendio extinguido. En mis paredes no había ecos de privilegio, ni demandas susurradas. Aquí, cada objeto era extraído por la memoria y la herencia, no por la aprobación ni el gasto. Me senté junto a la ventana con vistas a los pinos mecidos por la suave brisa y sentí que mi corazón se ralentizaba al ritmo natural de la luz del amanecer. Esta casa siempre había estado tranquila, hasta que el dolor y la reflexión llenaron sus pasillos. Ahora, ofrecía restauración. Mi teléfono vibró con un mensaje de la amiga de Sloan. No habla, solo mira por la ventana. No respondí. Su silencio le pertenecía, consecuencia de sus decisiones. Toqué la pantalla una vez y la puse boca abajo. Salí al porche, inhalé aire fresco y cerré los ojos. En algún lugar más allá de estos bosques, los Besley se enfrentaban a su propio juicio. Pero aquí, en el silencio de esta cabaña, recuperé lo único que importaba, la paz. Me desperté a la mañana siguiente de la redada con la luz del amanecer derramándose sobre mi colcha y el canto de los pájaros filtrándose por la ventana abierta. El mundo fuera de la cabaña de mi abuela parecía inalterado, indiferente a los cambios sísmicos en las urbanizaciones y los juzgados. Me vestí despacio, plenamente consciente de la serena armonía de estas paredes. Nada de acusaciones susurradas, nada de falsas palabras de gratitud, solo el suave zumbido de la naturaleza reclamando su espacio. En la cocina, preparé café y me detuve en la encimera, contemplando la taza de té desportillada que mi abuela solía sostener en sus manos. Era una reliquia familiar, no por su valor monetario, sino porque su esmalte imperfecto traía recuerdos de risas, resiliencia y bondad inquebrantable. Lo acuné, sintiendo su calidez redondeada impregnarse en mis dedos. Me recordó que el verdadero legado se construye con generosidad, no con explotación. Me senté a la mesita junto a la ventana, con el diario abierto. Empecé a escribir, no un manifiesto de venganza, sino notas para mi siguiente capítulo. Escribí sobre correr temprano por la mañana junto al lago, sobre los fines de semana que pasé como voluntario en un centro de educación financiera, ayudando a jóvenes a aprender a protegerse de la manipulación.
Escribí sobre planes para recuperar mis propias ambiciones empresariales, financiando una incubadora de startups para emprendedores excluidos por privilegios. Con cada frase, sentía que mi futuro cobraba forma, una vida definida por el propósito en lugar de la tolerancia, por la conexión en lugar de la concesión. Mi teléfono vibró con un mensaje. Lo arruinaste todo. El último mensaje de Sloan. Me quedé mirando las palabras y luego las borré. Su colapso había sido un ajuste de cuentas necesario, no un espectáculo público. Me negué a dejar que la amargura se filtrara en mi nuevo comienzo. En cambio, le respondí un mensaje. Recuperé mi vida. Pasé la tarde en el Centro de Educación Financiera, explicando a mi primer grupo cómo establecer límites, leer la letra pequeña, reconocer la generosidad coercitiva y generar riqueza sin ejercer presión sobre los demás. Sus entusiastas asentimientos me recordaron que el empoderamiento comienza con el conocimiento, no con victorias judiciales. Al anochecer, regresé a la cabaña y abrí la puerta principal con un sentido de pertenencia. Me lavé y salí al porche, donde el cielo resplandecía con la suave llama del atardecer. Cerré los ojos y respiré el aire fresco. No quedaban bofetadas, ni sonrisas burlonas, ni titulares difamatorios en mi vida. Solo el pulso firme de un futuro, me escribiría. En ese resplandor, comprendí que la paz no era un premio estático, sino una promesa viva. Trazar mi propio rumbo, dar libremente sin expectativas y vivir con la tranquila convicción de que la venganza más poderosa de todas es una vida bien vivida.